noches, queridos hermanos y amigos. Les estoy saludando, soy el pastor Joel Díaz de la Paz y desde los martes hasta los sábados hemos iniciado este proyecto de estudios bíblicos sobre las profecías, sobre los eventos que tienen que ver con los últimos días de la historia de la humanidad según la profecía bíblica. Y nos hemos gozado, hemos aprendido muchas cosas, muchos símbolos, significados que atañen a la iglesia de estos días. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, ahora estamos estudiando el libro de Daniel y hemos aprendido lecciones sorprendentes, historias, profecías que son de mucha importancia para los que estamos buscando en la Biblia un asidero espiritual para momentos difíciles. Que Dios me los bendiga mucho y que este momento de estudio bíblico pueda edificar la vida de algún creyente y fortalecer la fe de otros. Vamos a dedicar un momento a la oración antes de entrar en el texto bíblico, y es una buena oportunidad para que cada quien presente su pedido delante del Señor, y yo voy a terminar con una oración. Así que les voy a dar un tiempito para que cada quien ore y después yo voy a terminar con una oración intercesora y así comenzamos el estudio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos las bendiciones, los cuidados y las misericordias que has tenido con todos nosotros hasta aquí. Estamos orando, Señor, para que en este momento de estudio bíblico tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a recibir la palabra, a entenderla y ponerla en nuestra vida práctica, creer y confiar en tu palabra, en la Biblia, como la fuente más confiable que el hombre pueda recibir, y que podamos crecer y fortalecernos para enfrentar cualquier desafío, cualquier reto, porque hemos puesto nuestra vista en Dios y nuestra confianza en el Todopoderoso. Estamos orando por los enfermos. Estamos orando por Dianita Pérez y reclamando tu sanidad y tu restauración, si es tu divina voluntad, que así se haga en su vida y ella pueda recuperar su salud. También estamos orando por Eric García y estamos orando por Suri Saday, y también añadir a esta lista diversas personas que están pasando por momentos de angustia y de temor. Aquella pequeñita en Cuba que está debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, que tú tengas misericordia y compasión de ella y alientes el corazón de sus padres. Gracias porque has contestado oraciones a lo largo de nuestra vida y hemos visto que efectivamente tú eres un Dios de amor, de compasión y un Dios sanador. Oramos, Padre, para que tu palabra se establezca en nuestros corazones y podamos atesorarla, comprenderla, y que tu Espíritu Santo nos hable esta noche. Pedimos tu bendición y esperamos confiados en que nos visitarás y nos acompañarás esta noche. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hay un canto muy lindo que dice: a Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me
libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia será mi anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia será mi anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Una de las estrategias más lindas para conocer al Señor, para saber más de Cristo, para entender su palabra, es practicar la comunión con Él. La comunión con Dios es igual que la comunión entre amigos, entre vecinos. Hay personas que se mudan recientes para nuestro barrio o nosotros nos mudamos para su barrio y los primeros días los saludos son muy escasos, pero ahí surge algún interés y común y quizás se ayudan mutuamente dos familias y queda un cultivo de una amistad, de un progreso afectivo. De la misma forma, el estudio de la Biblia, el trabajo en favor de los demás, nos enlazan con Cristo, con Dios, cuando hacemos su obra, cuando ayudamos a los necesitados, cuando hablamos a alguna persona de la Biblia, de la palabra de Dios en momentos difíciles para su vida, recibimos esa gracia, esa bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay una práctica muy linda que es la contemplación o la meditación, que la hemos oído estos términos por ahí relacionados con yoga u otras prácticas. Sin embargo, la meditación, la contemplación de la persona de Cristo hace que nuestro interés por Él crezca, que nuestra dimensión de su amor, de su grandeza sea mayor, y esto nos produce vidas más estables, más confiados, y debíamos pasar tiempo contemplando a Cristo, revisando su vida en los evangelios, en libros inspirados que narran la vida de Cristo, y esto puede despertar en nosotros un interés mayor por su palabra y por hacer su voluntad, que en definitiva es el secreto de la salvación, hacer la voluntad. Dijo el salmista: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué importante es esa declaración. Por eso dice la estrofa de esta canción, la otra estrofa: me gozo en alabarte, y cuando deje el suelo, por siempre he de ensalzarte con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia será mi anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. En diferentes lugares donde he llegado para predicar, me he encontrado que no hay pianista, no hay quien toque el piano, no hay quien cante, y me han invitado a predicar. Así que ese día toco el piano, canto. No tengo la voz ideal para cantar, pero canto y alabo al Señor, y después estoy predicando. Y me ha tocado hacerlo en muchas iglesias, y todavía en mi congregación no tengo a nadie que me reemplace en el piano, y muchas veces tengo todavía que cantar, tocar y también predicar. Y me recuerdo de mi madre que a veces yo estaba perezoso con el aprendizaje del piano,
Y ella me decía, estaba chiquito, era un menor, ella me decía, tienes que saber tocar el piano porque vas a ser un pastor, vas a predicar y necesitas tocar el piano para no depender de alguien que llegue tarde y el culto no haya empezado. Así que tienes que aprender. Y yo me enfocaba en eso y me lo fui creyendo hasta que un día lo vi, fue así. Y qué bonito influir a nuestros hijos que sirvan al Señor, que crean en Dios para que ellos sirvan en la iglesia. Es sorprendente cómo Dios multiplica los talentos en los niños que crecen en la iglesia. Muchachos que van a una iglesia, hazle una pruebita de canto, hazle una pruebita de actitudes y verás cómo funcionan, porque Dios los viene preparando para servir y que sus talentos sean una bendición. En mi congregación, que no es una iglesia grande, es una iglesia pequeña, sin embargo, he tenido la dicha y la bendición que todos los niños que llegan y los que han crecido y han nacido son perfectamente afinados. Es muy difícil para un músico decirle a un niño, estás desafinado, estás destemplado, como dicen en otros países, no puedes cantar, porque los niños son algo diferente a un adulto que tú le dices en broma, mira, ¿sabes qué? Ponte a hacer otra cosa. Los niños esperan que puedan cantar, esperan que sean idóneos para todo. Y he tenido la dicha y la bendición. Me gustan mucho los niños, siempre estoy trabajando con niños en la música, pero le doy gracias a Dios porque todos los niños que han llegado han dado la talla en el canto y cantan muy bonito, cantan muy bien. Espero que algún día, no muy lejano, podamos reunirnos nuevamente y ustedes puedan ver por la internet los coros de los niños de mi iglesia cantando, porque cantar y alabar a Dios forma parte del culto racional, del culto inteligente. A veces no podemos cantar porque espíritus de amargura, de sentimientos de culpa nos inhiben el gozo de poder cantar. Pero cantar y alabar al Señor es una bendición. Este canto dice, a Cristo doy mi canto, porque Él salva el alma mía. Dios nos bendiga a todos y vamos a pasar al estudio del capítulo 8 de Daniel. Estoy saludando a todos aquellos hermanos que de diferentes lugares se interesan en la palabra de Dios y me ha sorprendido diversos números de visitas de personas que les interesa escuchar la palabra y están en otros lugares del mundo o lugares distantes de aquí de Florida y también se están gozando con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a estudiar el capítulo 8 de Daniel. Espero poderlo sintetizar lo más posible. Tiene muchos significados, así que espero que podamos llegar al versículo 27. Así que, capítulo 8, versículo 1. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, pues después de la que había tenido antes. En el capítulo 7 nosotros vimos la visión de las 4 bestias. La primera bestia fue el león alado que salió del agua. La segunda bestia fue el oso que estaba más alto de un lado que de otro y traía 3 costillas que venía devorando en su boca. Después apareció aquel leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y después vimos una bestia espantosa y terrible. Estudiamos el capítulo 7, vimos los significados. Y aquí aparece parte de esta visión, o sea, la segunda parte de esta visión. Las últimas 2 bestias aparecen aquí, pero en otra figura. En este libro de Daniel, por lo menos 3 veces, Dios ha dado el mismo mensaje. Primeramente, el rey Nabucodonosor, Dios tuvo la cortesía de complacer aquella interrogante de qué iba a suceder después que él muriera o qué iba a suceder ahora, a continuación, después de tanto sacrificio, tantas conquistas, la construcción de aquella hermosa y bellísima ciudad que era Babilonia, de la que él se jactaba, y aparece el primer sueño o la primera visión que habla acerca de la sucesión de los imperios. ¿En qué nos involucra esto a nosotros? Porque esta visión, este sueño que tiene el rey Nabucodonosor abarca
desde la época de él hasta nuestros días, los que estamos viviendo ahora. Y descubrimos en el estudio de Daniel capítulo 2 que la parte de la estatua que Dios le revela, que son los pies, que en parte son de hierro y en parte son de barro, en ese momento que la vista está en ese fragmento de la estatua, aparece una piedra que representa la venida de Cristo, golpea la estatua, que es la sucesión de los imperios, y la desmenuza, y donde cae la piedra se hace un monte tan grande que abarcó toda la tierra, representando el reino de Cristo después del milenio. Esta fue la visión del rey Nabucodonosor. Ahora, un tiempo después, recibe Daniel una visión con el mismo significado, pero con más luz, más específico. ¿Cuál es el principio que se pone de manifiesto los que están aquí estudiando conmigo? Cuando Dios repite un sueño, por ejemplo, no sé si se acuerdan aquel faraón que soñó que habían 7 espigas flacas, espigas de trigo muy flacas, y habían 7 espigas de trigo gruesas, y las flacas se comieron a las gruesas y seguían flacas, y después se repite el sueño con las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y las 7 vacas flacas se comen las gordas y siguen flacas. Esos dos sueños iguales con el mismo significado quería decir que algo era firme de parte de Dios, era una revelación muy confirmada de parte de Dios. Cuando los sueños se repiten, cuando las visiones se repiten, cuando los símbolos se repiten, quiere decir que es firme de parte de Dios que esto va a suceder. Nosotros debemos tener eso como un principio de estudio. Cuando algo se repite en la Biblia, debemos prestar muchísima atención. Esta es la tercera vez en el mismo libro de Daniel que se repiten símbolos muy parecidos con el mismo significado. Así que el rey sueña una estatua enorme que tiene la cabeza de oro, los pechos de plata, el tronco de bronce y las piernas de hierro. Y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Viene la piedra, golpea la estatua y la hace polvo. Ahora Daniel sueña en el capítulo 7, tiene una visión que sale una bestia, que es el león con alas, representa la cabeza de oro que era Babilonia. Profecía confirmada. Dios está diciendo lo que va a pasar, porque Dios ve el fin desde el principio. Nosotros nos quedamos boquiabiertos, estupefactos, cuando comprobamos las profecías con años, con fechas, cómo ha sucedido. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela secundaria en Cuba, recibiendo una educación marxista-leninista, porque ellos no enseñan con tendencias idealistas ni bíblicas, enseñan con el marxismo-leninismo. Y me acuerdo en las clases de historia, un día yo estaba medio sí que entretenido en el aula, no estaba prestando mucha atención, cuando escucho al profesor hablando del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, y cuando empieza a hablar de eso me vienen a la mente todas las escenas bíblicas, todas las clases bíblicas, todas las láminas que yo había visto en la iglesia, y me doy cuenta que la historia ha comprobado lo que fue en un momento profecía. Lo interesante de la Biblia es que cada cosa que ha profetizado un hombre de Dios se ha cumplido con terrible exactitud. ¿Qué estamos mirando en el capítulo 8? La repetición por tercera vez de un mensaje profético de parte de Dios al profeta Daniel. Ya lo soñó el rey viendo una estatua, lo vio en una visión Daniel de 4 bestias que salían del mar. La primera representaba a Babilonia, la segunda a Medo-Persia, la tercera el leopardo alado a Grecia, y la cuarta bestia representa a Roma pagana y Roma papal. La Roma pagana ha mutado en la Roma papal. En la misma silla que se sentó César a dictar y a hacer su voluntad, su pena de muerte donde quiera que iba, ese mismo gesto, esa misma tendencia la llevó a cabo la Iglesia Católica. Por 1260 años existió una inquisición, una persecución, donde miles y millones de personas murieron en la crueldad de la Inquisición. No
hubo tantos cristianos muertos en la Roma imperial como en la Roma papal. La Roma imperial no pasó de algunos miles, aunque morían muchos cristianos, y hay relatos y anécdotas y referencias de cómo morían en el Coliseo romano, cómo lo encendían antorchas con hombres, con personas, cómo se lo echaban a los leones. Nunca ni parecido fueron la cantidad de víctimas de la Roma papal contra las víctimas que hubo en la Roma imperial o Roma pagana. Ahora bien, en el capítulo 8 estamos viendo una parte de la visión ya, porque ya el imperio babilónico desapareció en esta visión. Entonces vamos a leer y a ir entendiendo el significado de este capítulo 8, que es muy interesante y es una confirmación por tercera vez de parte de Dios para que el pueblo de Dios reconozca y sepa que Dios tiene el control y que Jehová reina. Amén. Así que dice: en el primer año del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes. Esto es muy interesante estudiarlo en estos tiempos. Durante la visión me vi junto al río Ulai en Susa, capital del reino en la provincia de Elán. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Un carnero. Tenía 2 cuernos altos. Uno era más alto que el otro, porque el más alto había sido el último en despuntar. Aquí tenemos la primera descripción a quién se refiere este carnero de 2 cuernos, con un cuerno más alto que el otro, y el más alto fue el último que salió, pero creció más. Bueno, estamos mirando nuevamente la descripción del imperio de los medos y los persas. Media y Persia, pero Persia quedó por encima de Media, predominó, eran tío y sobrino de Darío el Medo y Ciro el Persa, y a Ciro también se le llamó Ciro el Grande, el gran conquistador, era un hombre fuerte, valiente, y unificó el imperio persa y se hicieron muy poderosos. Este carnero que está mirando es el imperio persa. Ya Babilonia no está en esta visión. Presten mucha atención. Versículo 3. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los 2 cuernos al oeste, al norte y al sur. O sea, está mencionando las 3 costillas que traía en la boca el oso que vio Daniel. Y esas 3 costillas son las 3 grandes conquistas de los medos, que fue Babilonia, fue Libia y fue Egipto. Así que el poniente, fíjense qué interesante, vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur. Al oeste, al norte y al sur, refiriéndose a estos 3 territorios. Y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Una de las extraordinarias incursiones o actividades militares de los medos fue precisamente la narrada en la Biblia cuando atacaron Babilonia. Babilonia era un lugar prácticamente inexpugnable, sus murallas, su armamento militar, la fiereza de sus guerreros había sido proverbial durante mucho tiempo. Y los medos y los persas, aquella noche que el rey Belsasar, un líder débil y profano e indiferente con el Dios verdadero, fue castigado severamente por Dios cuando esa misma noche que él utilizó los vasos de oro del santuario para beber vino y emborracharse, esa misma noche los medos y los persas desviaron el cauce del río Éufrates, se metieron por las gargantas profundas donde cruzaba el río por debajo de la ciudad y entraron y acabaron con los babilonios. Entonces dice este versículo que actuaba según su voluntad y se engrandecía en pleno apogeo del imperio medo y persa. O sea, no fue como Babilonia que decayó. En pleno poderío estaba
cuando viene el versículo 5. Mientras yo pensaba en las actividades de ese carnero, mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan deprisa que ni tocaba tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Qué interesante. Miren, nosotros nos paramos a contemplar la profecía con reverencia y con solemnidad, porque estos versículos y estas descripciones bíblicas proféticas están escritos con antelación, antes que sucedieran todas estas cosas. Cuando el rey Nabucodonosor soñó el relato de Daniel capítulo 2, nada de eso había sucedido. Cuando Daniel tuvo la visión de las 4 bestias, ya él conocía Babilonia y ya conocía a los medos. Pero en esta visión está viendo otros detalles que Dios le quiere dar al profeta. Y nosotros nos vamos cómodamente detrás del profeta aprendiendo estos símbolos y aplicándolos, porque una de las cosas que tenemos que atesorar en nuestros corazones es que Dios va manejando la historia. ¿Cómo? No sé, pero Dios puede ver el fin desde el principio. Cada cosa que va a suceder y que va a afectar al pueblo de Dios, Él lo revela a los profetas para que el pueblo de Dios esté preparado. ¿Cuál es mi interés como predicador de hablar de estas profecías? Alertar, avisarle al mundo que me escuche que Dios tiene todo bajo su control absoluto y que nada se escapa a su divina providencia. Nos sentimos a veces inseguros, temerosos, pero debemos confiar que Dios va a hacer las cosas a su manera, aunque el hombre pretenda hacer otra cosa. ¿Está bien? Entonces dice el versículo 6 que este macho cabrío, que tenía un cuerno notable entre sus ojos, un cuerno, vino hasta el carnero de 2 cuernos, que hacía lo que le parecía, aquel carnero que parecía que no tenía quien le hiciera guerra, que representa a los medos. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Qué interesante, hermano. Lo que estamos mirando aquí es una descripción anticipada de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Este cuerno grande que tiene el macho cabrío, o sea, pone un contraste de 2 animales que pelean con las cabezas, el carnero con 2 cuernos y el macho cabrío que también pelea con las cabezas, pero este macho cabrío tiene un solo cuerno entre los ojos. Entonces ahora viene este macho cabrío, viene tan rápido que las patas no tocan el piso, viene volando, es imparable, es como un goleador de esos que va directo a la portería y con el balón y mete el gol delante de la cara de todo el equipo contrario. Bueno, algo así es lo que está tratando de representar esta profecía. Esta persona, Alejandro Magno, muy joven, 20 y pico de años tenía, se armó de un ejército de 35,000 hombres. Esto era nada comparado con el ejército de los medos y los persas, que pasaba de 1,000,000 de guerreros entrenados, vigorosos, poderosos, con múltiples y múltiples batallas. Bueno, pues Alejandro Magno ataca a los medos y a los persas con 35,000 hombres. Ustedes están mirando en la descripción del relato profético que el carnero no puede con el macho cabrío que tiene un solo cuerno, que lo ataca, que lo desmenuza y que lo pisotea. Bueno, está describiendo la forma tan rápida, tan veloz que Alejandro Magno hace sus conquistas
sometió en menos de 10 años, sometió todo el mundo conocido, comenzó con un ejército, ya le digo, pequeño. Cuando atacó a los persas, los atacó ferozmente, arrasó con sus ciudades más populosas, saqueó sus ciudades. La historia cuenta que de la capital de los persas saqueó y se llevó todo el oro, unas 1.180 toneladas de oro. Computaron que fueron necesarias 10.000 mulas para llevarse el oro y unos 5.000 camellos. O sea, son curiosidades en la historia cómo Alejandro el Grande demolía el que se metiera en su camino. Fue algo asombroso. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Esto es una descripción sorprendente porque Alejandro Magno, muy joven, él adoraba un dios que era el dios del licor. Y en una de sus fiestas o de sus orgías, él prometió tomarse un vaso de vino por cada ciudad conquistada. Imagínese usted. Cayó presa de una fiebre que lo dejó moribundo en muy pocas horas. Y Alejandro Magno, en su mayor fuerza, en su época de mayor conquista, murió. Murió sin dejar heredero. Un tiempo después que él murió, nació un bebé que venía en camino, pero ya no hubo quien lo atendiese, quien le diera ningún tipo de honor. Y Alejandro murió por un exceso. Conquistó el mundo, pero no pudo conquistar sus apetitos y sus desenfrenos. Ahora, dice que en el lugar donde estaba ese cuerno grande que se partió, salieron 4 cuernos. Estos 4 cuernos están representando 4 generales de Alejandro el Grande que se repartieron las principales ciudades y reinaron sobre ellas. Ahora, hay aquí un detalle muy interesante. Este versículo 8 termina en una frase cuando dice: y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Bien, ahora los 4 vientos del cielo, ¿qué representan los 4 vientos del cielo? Representan los movimientos políticos, representan las guerras, representan los conflictos sociales. Los 4 vientos del cielo, o sea, vientos es confusión. No sé si usted recuerda algún día que usted salió a la calle a caminar y había tanto viento que era desagradable caminar. En medio de las guerras, de las amenazas de guerra, de los conflictos bélicos, la vida se vuelve insegura, inhóspita, incómoda, temerosa. Y ahora dice el versículo 9, de uno de ellos, de uno de esos vientos, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Bueno, de uno de los cuernos, de uno de los vientos, sale un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Un cuerno pequeño. Vamos a ir leyendo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Un cuerno pequeño. Aquí, en esta profecía, en esta visión, Dios está saltando la Roma imperial, la Roma pagana, y está cayendo directamente en la mutación de Roma pagana, que es la Roma papal. Ese cuerno pequeño que sale contra la tierra hermosa, que representa a Canaán, contra el judaísmo, contra la religión bíblica. Ese cuerno pequeño se engrandeció mucho. Vayan viendo las características. Y dice el versículo
10, que se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Bueno, aquí tenemos una figura ya conocida. Las estrellas representan los ángeles de Dios, y también en el libro de Apocalipsis nosotros descubrimos que las estrellas también representan los líderes religiosos, los pastores de las congregaciones de las iglesias. Recuerden como el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, pero después vemos a Cristo con 7 estrellas en su mano. O sea, Él tiene el control del liderazgo de las iglesias. Esas estrellas representan los pastores. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Bueno, estamos hablando de que el cuerno pequeño atacó al ejército del cielo, o sea, atacó la iglesia, atacó la verdadera fe, atacó los líderes. Y nos estamos refiriendo, señores, hermanos míos, a la época de la Inquisición y de la persecución. O sea, un mensaje confirmado de parte de Dios de que este desastre social va a venir. Y aparece ahora un cuerno pequeño que se engrandece contra el ejército del cielo y como que logra su propósito. Dice el versículo 11, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Qué interesante. Aquí hay 3 ideas importantes en este versículo 11. Aún contra el príncipe del ejército del cielo se engrandeció. Aquí es cuando el Papa ocupa el lugar de Dios. Se hace llamar Vicario Filii Dei, o sea, el intermediario entre Dios y el hombre. El único intermediario entre Dios y el hombre es Cristo. Pero dice el Papa que Él es el intermediario entre Dios y el hombre. 2. Quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué cosa es el continuo? Bueno, el santuario de los israelitas que Dios establece como un principio de conexión del hombre con Dios. Por ejemplo, el santuario era un diseño hermoso de una tienda, de una gran tienda de campaña. Vamos a imaginar, no sé cuántos han visto una tienda grande de un circo que va al pueblo y esa tienda es enorme, pero son tiendas, es de lona. Bueno, el santuario era una edificación grande así, y alrededor del santuario estaban las tiendas de los israelitas que peregrinaban por el desierto y Dios iba con ellos. Si tú estás en tienda, Dios se hace una tienda para él y se pone al lado tuyo, porque Dios siempre está a nuestro lado. Y cada tienda de cada israelita estaba armada, estaba ubicada de tal manera que cuando un israelita abría la puerta de su tienda y salía, lo primero que miraba era el santuario. ¿Qué cosa era el santuario? Un lugar donde, por medio de símbolos, Dios se comunicaba con su pueblo con mensajes muy espirituales que garantizaban la paz y la compañía de Dios todo el tiempo. Por ejemplo, en el lugar santo del santuario habían 3 muebles y los 3 muebles representaban a Cristo. Había un mueble que era la mesa de los panes de la proposición, era una mesa de madera de acacia que tenía 12 panes que se cambiaban todos los días. Representaba que Dios iba a alimentar y a cuidar de su pueblo todo el tiempo y lo iba a sustentar, y que Él es el pan de vida. Había un altar que era el altar del incienso, donde se quemaban las oraciones, y ese altar del incienso representa la intercesión de Cristo. Y había un candelabro que tenía 7 brazos de oro, y ese candelabro de 7 brazos también representaba a Cristo como la luz del mundo. Ahora, fuera del santuario, en los atrios, había un gran altar de bronce donde se sacrificaba un becerro cada mañana, y a la puesta de sol se sacrificaba otro, y continuamente esos becerros se estaban quemando, o un cordero, delante de Dios. ¿Para qué? Para que el israelita que fue al santuario a llevar su ofrenda de expiación, que el israelita llevaba un cordero y lo degollaba confesando sus pecados sobre la cabeza del animal, no al sacerdote, sino sobre la cabeza del animal, era un símbolo de que por sus pecados ese animalito inocente moría, pero representaba a Cristo también. Ahora, si cuando él iba regresando de camino a su casa,
cometía otro pecado, tenía otra impiedad, otra falta, él miraba al santuario y pedía perdón porque había un sacrificio que continuamente se estaba quemando toda la noche y todo el día, para que en el momento que alguien pecara, miraba sus ojos, volteaba sus ojos en dirección al santuario y oraba. Dice este versículo, el versículo 11, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo. Cuando aparece la Iglesia Católica, nombra sacerdotes que interceden. O sea, ¿por qué hoy no se sacrifican corderitos? Porque Cristo vino en la cruz, murió por el ser humano. Ahora, todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Oramos, dice el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la expiación, el sacrificio, la intercesión y la salvación es solamente por medio de Cristo. Ahora aparece la Iglesia Católica, la Iglesia Papal, y nombra sacerdotes a los cuales hay que confesarle los pecados, y este sacerdote, que es un humano, que es un pecador, es el que te perdona y es el que te dice ven en paz. Quiere decir, quitó el sacrificio, es un símbolo de que interfirió en el sacrificio verdadero, en la intercesión de Cristo. En estos momentos la gente, cuando el Papa está hablando, se acercan, tratan de tocarlo, le oran al Papa, le piden su bendición, pero Él está ocupando el lugar de Cristo. Eso es una usurpación y es una abominación. Dice el versículo 12, a causa de por eso dice el final del versículo 11, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso que estamos viendo es una falsa adoración y una abominación. Dice el versículo 12, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad. Ustedes saben que la Iglesia Católica cambió, alteró, trafucó la ley de Dios. Echó por tierra la verdad. Cambió la adoración en sábado, el Shabbat, la adoración al Dios verdadero, por el domingo, un día pagano, un día de adorar al sol. Y prosperó en todo lo que hizo. ¿Prosperó o no prosperó la Iglesia Católica? Prosperó muchísimo. Entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó, se está refiriendo a los redimidos, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército del cielo? Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. O sea, ¿hasta cuándo durará esta abominación? ¿Hasta cuándo? Según los eruditos bíblicos, estos 2300 días, fíjese como dice, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Vamos a tener en cuenta un elemento antes de llegar a la parte final de esta primera parte del capítulo de hoy. Cuando nosotros leemos el relato de Génesis, dice, fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día, porque Dios comienza creando, trabajando en la tarde. Dios no comienza el día como lo comenzamos nosotros cuando amanece. Él comenzó a trabajar cuando cayó en el comienzo de la tarde. O sea, cuando cae el sol, comienza el segundo día. Cae el sol, comienza el tercer día. Fue la tarde y la mañana. Por eso dice 2300 tardes y mañana. O sea, 2300 días literales. Ahora, hay un cómputo profético que se mide día por año. Así que iban a pasar 2300 días hasta que el santuario sea purificado. Mañana vamos a hablar sobre qué es la purificación del santuario y qué pasó al final de los 2300 días. Esta fecha termina justamente en el año 1844, donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo a hacer la expiación o juicio final. Mañana vamos a hablar de la purificación del santuario y de la expiación para que sepamos qué es lo que está sucediendo en el cielo en estos momentos, mientras el hombre cree que está abandonado a su suerte, que puede hacer lo que le da la gana. Hay un Dios en el cielo que con terrible exactitud y con una mirada
penetrante que atraviesa el planeta, sabe cada cosa que está sucediendo. El Señor ha prometido su compañía. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No debemos desesperar, no debemos temer, no debemos entrar en pánico por las cosas que están sucediendo, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Hemos visto a lo largo de la historia, por medio del reloj profético, que Dios confirma su palabra y la lleva a cabo. Así que vamos a poner nuestra mira en las cosas de arriba, vamos a poner nuestra confianza en el Señor y vamos a creer que Él viene por su iglesia y que su iglesia somos nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a dejar el capítulo 8 en el versículo 14 y mañana vamos a estudiar desde el 15 hasta el 27 para poder abarcar por lo menos lo más importante de la simbología de este capítulo, y así aprendemos que Dios no nos ha dejado solos y está al cuidado de su iglesia. Como el pastor cuida de sus ovejas, Él cuida de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias porque por medio de la profecía descubrimos que sí estás presente, que estás interesado en nosotros, que nos amas, y que aunque el enemigo echa aguas como un río, tú estás cerca cuidando de tu pueblo. Pedimos perdón por nuestros pecados y nuestra indiferencia pasada, y te rogamos, Padre, que tú nos hagas criaturas semejantes a ti y que podamos responder a los impulsos del Espíritu y ser instrumentos en tus manos para la salvación de otras personas. Oramos por el descanso de esta noche y por tu protección en lo que queda de esta semana. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.